Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos orientando los objetivos a trabajar durante la semana, así como las actividades que deben desarrollar para el cumplimiento a estos objetivos. Como es habitual, comenzaremos con la orientación para primer semestre de facultad. En el caso de la Unión Soviética, deben destacar los logros del socialismo en este país que ponen en evidencia las potencialidades desarrolladoras de este sistema. En la siguiente diapo les muestro unos aspectos que les van a ayudar a ustedes a resumir la evolución histórica en el caso de Europa del Este. Y estos aspectos son el contexto internacional en que se inician y se desarrollan los procesos revolucionarios en Europa del Este. Aquí tener en cuenta el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, las relaciones de dependencia con la Unión Soviética, que trae como consecuencia la copia acrítica del modelo soviético en estos países. E igualmente destacar los logros en la construcción del socialismo. En este sentido, proponemos que se valoren las contradicciones y errores en la conducción de este proceso en estos países. Esto nos va a permitir determinar las causas del derrumbe del socialismo en Europa del Este y en la URSS. Ese sería entonces el segundo aspecto a trabajar para dar salida a este objetivo. Las causas de la caída de la experiencia socialista en Europa y la URSS, sus consecuencias. Página 194 a la 203 del libro de texto. En este sentido, proponemos que argumenten las causas socioeconómicas, políticas, las internas y externas, que se conjugan y actúan para que se produjera la desaparición de la URSS y la caída del socialismo en Europa del Este. Y la experiencia que esto supuso para otros países que están involucrados también en procesos de construcción socialista. A partir de aquí, podemos entonces agregarle dos aspectos más a la evolución histórica del socialismo en Europa del Este. Y estos aspectos serían los que les muestro ahora a continuación. Las contradicciones, deformaciones y errores cometidos por los partidos comunistas en la construcción de la nueva sociedad y la labor imperialista para penetrar ideológicamente a estos procesos. El derrumbe del socialismo en Europa del Este y la desintegración de la URSS traen aparejadas graves consecuencias para estos países y para el resto del mundo, que se expresan tanto en la esfera de valores, de identidad, que repercuten profundamente en crisis económica, en la calidad de vida y en la estabilidad política de estos países. Además, este proceso conllevó la desaparición del sistema bipolar y que se estructurara un nuevo orden mundial, ahora unipolar. Ustedes deberán resumir las consecuencias que para estos países supuso la reconstrucción del capitalismo y las consecuencias para el socialismo y la izquierda a nivel mundial de este proceso de derrumbe del socialismo en Europa del Este y en la URSS. Para autoevaluarse y consolidar estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Ejemplifique los logros de la experiencia socialista europea. Ejemplifique los errores más significativos
cometidos por el modelo socialista soviético y argumente las consecuencias del derrumbe del socialismo europeo y la desintegración de la URSS. Pasemos ahora a orientar los objetivos para el segundo semestre de Facultad Historia de América. Para este semestre, el objetivo a trabajar durante la semana será, como les muestro en pantalla, caracterizar la evolución dispar de las dos Américas en el siglo XIX, contenido que se encuentra en las páginas 72 a la 87 del libro de texto. Para el estudio de este contenido, deben tener presente los resultados del proceso de luchas anticoloniales en América, tanto en el caso de Norteamérica como en el caso de Hispanoamérica. Igualmente, ustedes deben tener presente el origen del desarrollo desigual entre ambas regiones. Desarrollo desigual que continuará ahondándose a lo largo del siglo XIX. Vamos entonces ahora a adentrarnos en el caso norteamericano, o más precisamente Estados Unidos, con el siguiente aspecto: la consolidación del capitalismo en los Estados Unidos, contenido que está en la página 72 a la 78 del libro de texto. Son tres los factores que van a determinar la evolución y desarrollo del capitalismo en el siglo XIX en Estados Unidos. Estos van a ser la expansión territorial, la revolución industrial y la guerra de secesión. Y vamos a comenzar por la expansión territorial. En el mapa se les muestra en el color morado los territorios que abarcaban originalmente las 13 colonias inglesas de Norteamérica que se independizan y forman Estados Unidos, o sea, el núcleo original de los Estados Unidos. Y hacia el oeste veremos cómo van paulatinamente extendiéndose hasta ocupar el territorio que hoy los define. Ahora bien, esa expansión territorial la van a realizar por diferentes medios, a través de diferentes vías. Y en pantalla les muestro cuáles son estas vías. Por la compra, es decir, ellos compraron la Luisiana francesa a Napoleón y Alaska al zar de Rusia. Por la ocupación de facto, ocupación de hecho, fue el caso de la Florida. Los españoles habían prácticamente abandonado la Florida y esta fue sucesivamente poblada por norteamericanos. Ya en un momento final se concreta la compra, pero de hecho ya estaba ocupada la Florida. El otro factor es por la fuerza militar. Mediante una guerra, ellos arrebatan a México extensos territorios. El otro elemento importante sería la guerra de secesión. A continuación, le muestro un esquema donde se ve la relación directa entre cada uno de estos factores. La expansión territorial, a la que ya hacíamos referencia, la revolución industrial, y esta choca con una traba que se heredaba del tiempo de la colonia, que era la esclavitud. El norte de los Estados Unidos había desarrollado la industria y por lo tanto no necesitaba de la mano de obra esclava. El sur era fundamentalmente agrícola y sí se basaba en la explotación del trabajo esclavo. El sur se resistía a abolir la esclavitud y esto crea un conflicto. Ese conflicto, que además tiene otras implicaciones, solo nos estamos refiriendo a esta por su importancia, va a desembocar en un intento de secesión de los estados del sur
lo cual provocaría la división de los Estados Unidos en dos naciones. Y este da origen a la Guerra de Secesión. El resultado de esta Guerra de Secesión, donde triunfa el norte industrial, está dado porque se conserva la unidad de la nación. Eso es un factor de fortaleza para el desarrollo capitalista. Y por otra parte, porque se concreta la abolición total de la esclavitud en los Estados Unidos, lo cual incrementa la masa de obreros y por lo tanto la industria en ese territorio. Es así que para finales del siglo XIX tenemos que Estados Unidos ha transitado desde un capitalismo de libre concurrencia a un capitalismo industrial y finalmente a un capitalismo monopolista. O sea, ha llegado a su fase imperialista. En este tema también hay que destacar el papel de una figura importante, cuya imagen le muestro a continuación. Me refiero a Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1861 y 1865. Fue el encargado de decretar la emancipación de la esclavitud y el que condujo al triunfo del norte en la Guerra de Secesión. Ustedes deben de caracterizar el papel que jugó Abraham Lincoln en este proceso. Les recomiendo para el estudio de esta etapa de los Estados Unidos dos obras martianas que sintetizan la situación de los Estados Unidos en el siglo XIX. Como les muestro en pantalla, estas obras aparecen en el cuaderno Martiano 3 de preuniversitario y son las crónicas sobre la primera conferencia internacional americana y la conferencia monetaria de las repúblicas de América. El otro aspecto a trabajar para dar cumplimiento al objetivo que nos hemos planteado es la evolución de América Latina en el siglo XIX. Esos contenidos están en la página 78 a la 87. A diferencia de los Estados Unidos, en América Latina, durante el siglo XIX, se va a acelerar un proceso de deformación estructural de su economía. Esa deformación está dada por la acentuación de la dependencia y el subdesarrollo económico. Al finalizar el proceso de formación de estas naciones tras la independencia, se van a dar numerosos factores que van a impedir que en América Latina se produzca un desarrollo del capitalismo similar al de Estados Unidos. Ustedes deben recordar cuál es la clase social que asume el poder político en América Latina. Estamos hablando de una burguesía agroexportadora que tiene sus vínculos con el mercado externo y por lo tanto va a mantener casi en su totalidad la estructura económica que se había heredado del tiempo de la colonia. Esto trae como consecuencia que se va a acentuar la deformación económica y el capitalismo que se va a arraigar en la región va a ser un capitalismo dependiente. No un capitalismo que haya sido impulsado por la burguesía nacional como es el caso de los Estados Unidos. No, aquí estamos hablando de un capitalismo que responde a los intereses de una burguesía que tiene sus intereses en el mercado externo. Es importante entonces que ustedes sean capaces de responder la siguiente actividad que les muestro en pantalla. La formación y consolidación del Estado Nacional se retardó en América Latina. Demuestre la afirmación anterior. Para ello tienen que tener en cuenta todo lo que hemos
hablado acerca de este proceso en América Latina. En el ensayo Nuestra América, Martí hace referencia a la América Latina como repúblicas teóricas. También en otro momento plantea que la colonia siguió viviendo en la república. Esos dos planteamientos de Martí, ustedes también deben demostrarlo. En el libro de texto y en el mismo ensayo Nuestra América encontrarán evidencias suficientes para así hacerlo. Recordarle que esta obra, Nuestra América, es de obligatoria consulta. Para poder comprender la situación de América Latina durante el siglo XIX, el ensayo de Nuestra América es el mejor instrumento con el que ustedes pueden contar en estos momentos. Para que se ejerciten y autoevalúen estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Del libro de texto, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 93, que abarcan todos estos contenidos que hemos estado comentando hace un rato. Nos corresponde ahora orientar el tercer semestre de facultad. En este caso, orientaremos el tercer semestre curso por encuentro. El objetivo a trabajar durante semana sería caracterizar la República surgida en 1902 y la aplicación de los mecanismos de dominación imperialista hasta la primera mitad de la década de 1930. Y para complementar este objetivo, lo haremos a través de las siguientes temáticas. El establecimiento de la República neocolonial, que está en las páginas 157 a las 168 del libro de texto. Para el estudio de este tema, deben resumir las maniobras del gobierno interventor para eliminar los órganos representativos del pueblo cubano. Nos estamos refiriendo a el Partido Revolucionario Cubano, la Asamblea de Representantes del Cerro y al Ejército Libertador. Recordar que a finales del 98, de 1898, Estrada Palma da por concluida la misión del partido y lo disuelve. Ya para esta época, Estrada Palma había sido asimilado por la cultura norteamericana e incluso tenía la nacionalidad norteamericana en esos momentos. En cuanto a la Asamblea del Cerro, recordar diferendo que se establece con Máximo Gómez a partir de la necesidad de licenciar al Ejército Libertador. No había recursos y por lo tanto tenían dos opciones. Una, aceptar un donativo que Estados Unidos estaba ofreciendo con este fin, o solicitar un empréstito al gobierno norteamericano para licenciar al ejército. Máximo Gómez era de la idea que se debía aceptar el donativo, porque un empréstito podía hipotecar el nacimiento de una república que estaba en crisis como consecuencia de la guerra. Por otra parte, un donativo no implicaba que Estados Unidos reconociera que Cuba ya tenía un gobierno. La posición de la Asamblea era solicitar el empréstito, porque ellos planteaban que una vez que Estados Unidos hiciera el empréstito, estaba reconociendo, de hecho, la existencia de un gobierno que representaba al pueblo de Cuba. No hubo coincidencia, no pudieron limar esas diferencias y la Asamblea tomó la drástica decisión de destituir a Máximo Gómez. El pueblo, que identificaba a Gómez como el héroe de la guerra, su máximo exponente, ¿no?, de toda esa épica lucha anticolonial, va a apoyar a Gómez y va a retirarle su apoyo a la Asamblea.
la Asamblea no le queda otro camino que disolverse. Queda el camino allanado para que Estados Unidos haga un donativo y el Ejército Libertador sea licenciado. Por lo tanto, entre finales de 1898 y principios de 1899, Cuba se quedó sin ninguno de sus órganos representativos. Igualmente, deberán caracterizar el periodo de ocupación entre 1899 y 1902, teniendo en cuenta las medidas que ellos van a implementar, medidas que tienen la necesidad de tomarlas porque van a estar ocupando el país, necesitan crear condiciones para la propia existencia de los norteamericanos, sus ejércitos en Cuba, y para ganarse la simpatía y el apoyo del pueblo cubano. Me estoy refiriendo a medidas como la de saneamiento, la de reforma de la educación, entre otras. Igualmente, ustedes deben referirse a la forma en que ejerció su función el gobierno. No fue mediante leyes, sino mediante órdenes militares. Y de estas órdenes militares deben destacar la 34, o de los ferrocarriles, la 62, o deslinde de tierras, y la 301, que es la que convoca a una asamblea constituyente. Además, deben tener ustedes en cuenta los mecanismos económicos que se implementan en este periodo, tales como la inversión de capitales y la rebaja arancelaria, y las consecuencias que tienen ambas medidas para Cuba. Igualmente, y muy importante, es el mecanismo político que imponen a la Constitución de 1901, que es la enmienda Pla. De la enmienda Pla, ustedes deben destacar el contenido de esa enmienda y las consecuencias de la misma. Igualmente, cuál va a ser las posiciones que van a asumir los distintos sectores con respecto a la enmienda y los ejemplos más significativos de oposición a la misma. Aquí destacando, como les muestro en pantalla, la acción de figuras como Manuel Sanguilí, el general Bartolomé Mazó, Juan Gualberto Gómez, Salvador Cisneros Betancourt y el general José Lacré. Todos ellos opuestos a la intervención norteamericana y a la enmienda Pla. El otro aspecto a trabajar serían, como les muestro a continuación, los mecanismos de dominación neocolonial, que están en la página 169 a la 175. En este caso, deberán ustedes ejemplificar los mecanismos de dominación neocolonial que impone Estados Unidos a Cuba en esta etapa. Me refiero entre 1902 y 1925, las primeras décadas de la República. Y a partir de esta aplicación de estos mecanismos, ¿en qué se convierte Cuba? Es importante porque se habla y se afirma que surge en 1902 una república neocolonial. Y es precisamente la aplicación de estos mecanismos la que le van a dar ese carácter a la República Cubana de entonces. Para ejercitarse, les recomiendo las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Todas ellas del libro de texto, la actividad 1, 2 y 3 de la página 168, la 4, 5 y 6 de la página 169, la 2 y la 3 de la página 175. Pasemos entonces a continuación a orientar al tercer semestre, curso regular de facultad. Para el tercer semestre regular, los objetivos a trabajar serían los siguientes. Además del que ya abordamos con el tercero por encuentro, deben trabajar demostrar que las manifestaciones de lucha en este periodo dan continuidad histórica al proceso revolucionario cubano
y aportan nuevas experiencias en las condiciones de la época contemporánea, y valorar el factor unidad y sus consecuencias para el desarrollo de las luchas revolucionarias del período. El primer contenido a trabajar, como les muestro, es el enfrentamiento a los males de la República, de la página 175 a la 193. Para resumir este contenido deberán tener en cuenta la evolución de las manifestaciones de enfrentamiento a los males sociales en este periodo, así como el desarrollo organizativo del movimiento revolucionario cubano entre 1902 y 1925, destacando acá el papel de Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. El otro contenido a trabajar, como les muestro, es el gobierno de Machado. Aquí deberán caracterizar el gobierno de Machado para poder ver cómo se va produciendo el agravamiento de los males sociales y va surgiendo una situación revolucionaria dentro del país. Igualmente, destacar el papel de Mella y de Villena en este periodo. El siguiente contenido, como les muestro, es la situación revolucionaria de los años 30. Como ya les decía, a partir de la lucha contra Machado, se va generando en el país una situación revolucionaria. Ustedes deben referirse, en este caso, a las maniobras norteamericanas para impedir que esta revolución prospere. Determinar los aspectos más destacados del gobierno de los 100 días y el papel que desempeña Antonio Guiteras en esta etapa como figura más destacada. Igualmente, ustedes deberán argumentar las causas del fracaso de este movimiento revolucionario y la importancia histórica de este proceso. Reitero, hablamos del proceso revolucionario de los años 30. Para ejercitarse y autoevaluarse estos contenidos, les sugerimos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Finalmente, corresponden las orientaciones para cuarto semestre de facultad. El objetivo propuesto es el siguiente: demostrar que con la revolución culmina el proceso de nuestras luchas de liberación nacional y social y se inicia el perfeccionamiento de nuestra sociedad. El contenido a trabajar sería el establecimiento del poder revolucionario de las masas populares encabezado por la clase obrera en alianza con el campesinado trabajador bajo la dirección de Fidel Castro. Las primeras medidas de la revolución. Para trabajar este contenido le proponemos que elaboren una cronología que abarque la toma del poder por la revolución hasta el momento en que se inicia el camino al socialismo. Aquí deberán ustedes destacar las primeras medidas que dan cumplimiento al programa de Moncada, tomadas por la revolución, así como la hostilidad de Estados Unidos desde el inicio de la revolución para impedir el desarrollo de este proceso. Igualmente, deberán destacar la participación popular en apoyo de la revolución y en la construcción y desarrollo de la misma en esta etapa, resaltando que el carácter de la revolución en esta primera etapa fue un carácter democrático popular, agrario y antiimperialista. Les recomendamos, como pueden observar en pantalla, que realicen una tabla sincrónica con los siguientes elementos: principales medidas del gobierno revolucionario, la posición de los Estados Unidos y la reacción interna, agudización de las luchas de clase y el proceso de radicalización del proceso cubano con las nacionalizaciones. Con estos elementos podrán resumir perfectamente todo el contenido de esta etapa.
Igualmente, deberán resaltar por su importancia, trascendencia, la primera ley de reforma agraria, su significado, lo que aconteció a posteriori de esta medida. Y para ejercitarse y autoevaluarse, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Les recordamos la importancia del estudio individual, el esfuerzo que deben hacer para poder cumplimentar estos objetivos. Algunos de ustedes sabemos que están trabajando en zonas que son de gran importancia y que no pueden parar y deben, por lo tanto, planificar bien el tiempo para poder darle cumplimiento a todas estas tareas. Igualmente, les recordamos el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que se están adoptando en el país para evitar el contagio de COVID-19 y le deseamos muchos éxitos.